Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy buenas tardes de nuevo, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía. Reciban el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor. Hoy vamos a seguir desarrollando otro aspecto profético que hallamos en la profecía del capítulo 12 del libro de Daniel. El tema de hoy, con la ayuda del Espíritu de verdad, con la ayuda de ese Espíritu que procede del Padre, de acuerdo a lo que vamos a estar compartiendo, lo hemos denominado la última batalla. Daniel 12, la última batalla. Después de la última batalla, queda por desarrollar otros tiempos literales que tendremos la oportunidad de compartirlo en nuestro próximo programa. Hoy, y como siempre lo hacemos, antes de iniciar nuestra exposición bíblica, vamos a postrarnos ante el trono de la gracia para pedirle a nuestro amante Padre Celestial, a través de nuestro único abogado y mediador, su Hijo, Yeshua, nuestro Mesías, podamos elevarnos al trono de la gracia. Gracias, Padre Celestial, porque en estos momentos podemos elevarnos a ti a través de tu amado Hijo, agradeciéndote por esta oportunidad, por este privilegio y al mismo tiempo responsabilidad que tenemos de poder abrir tu palabra y presentarla a través de este medio de comunicación. Pedimos la presencia de tu Espíritu, que todo cuanto aquí vamos a compartir sea conforme a un escrito está, sea conforme a tu voluntad y sea de bendición para toda la audiencia. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Vamos a abrir la Sagrada Escritura y lo vamos a abrir haciendo referencia al capítulo 119, versículo 105 del libro de Salmos. Allí, bajo inspiración divina, el salmista nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es como debe ser la Sagrada Escritura, lámpara. La Sagrada Escritura es como la luz que debe de alumbrarnos para poder dirigirnos en el camino adecuado que el Padre y el Hijo tienen para cada uno de nosotros. Si no escudriñamos la Sagrada Escritura, jamás podemos ser esa lámpara que pueda alumbrar el camino. Ella es la que nos tiene que alumbrar. Ella es la que nos tiene que indicar por el camino correcto que debemos andar. Y a través de la Sagrada Escritura, que es esa lámpara que me indica el camino por el cual debo transitar, abrimos de nuevo el capítulo 12 de Daniel y allí, en el versículo 3 y el 10, hallamos algo muy importante para este tiempo del fin. Daniel capítulo 12, versículos 3 y 10, nos dice la Sagrada Escritura lo siguiente: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y el verso 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos
comprenderán. Vemos pues que tomando de estos dos pasajes lo más importante para nosotros es que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los impíos no entenderán. Ningún impío entenderá, porque son impíos y estarán actuando impíamente. Pero hay una cosa: los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenderán. ¿Entiendes? El capítulo 12 del libro de Daniel solamente podrá ser revelado y podrá ser aceptado y entendido cuando hayamos dejado de ser impíos, porque dice que los impíos no entenderán, pero que los entendidos comprenderán, entenderán y resplandecerán, precisamente compartiendo las profecías para este tiempo del fin. Daniel 12, 3 y 10 nos habla muy claramente de una clase de separación. Los entendidos comprenderán. Ningún impío entenderá, pero los entendidos comprenderán y resplandecerán. ¿Qué es lo que los entendidos comprenderán? ¿Qué es lo que los entendidos comprenderán? Una pregunta muy importante, porque allí define quiénes son los que van a entender el capítulo 12 del libro de Daniel, un capítulo profético por excelencia, futuro, ya cercano, presente, pero futuro. Todo ello es futuro. Todo el capítulo 12 de Daniel debe ser considerado como futuro, aunque ya las profecías nos están llevando al inicio de las mismas puertas del inicio de este capítulo 12 del libro de Daniel. ¿Qué es lo que los entendidos comprenderán? Precisamente el capítulo 12 de Daniel. Recuerden, la profecía del capítulo 12 de Daniel estaba sellada, cerrada hasta el tiempo del fin. ¿Lo recuerdan? Lo estuvimos compartiendo en nuestros anteriores programas. Verso 4 de Daniel 12. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Y el tiempo del fin es ahora. Ahora que estamos en el tiempo del fin, ahora es cuando la profecía del capítulo 12 de Daniel debe ser abierta, debe ser revelada para que los entendidos comprendan, resplandezcan y al mismo tiempo entiendan. Y al entender, al comprender, al resplandecer, nos convertimos en lo que dijo nuestro amante Salvador: vosotros sois la luz del mundo. ¿Entiendes? Entonces la pregunta, ¿qué es lo que los entendidos comprenderán? Lógicamente son los eventos del tiempo del fin descritos en el capítulo 12 que estamos compartiendo. Otra pregunta que comparto con cada uno de ustedes es la pregunta que hallamos en el versículo 6 de este mismo capítulo 12. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas cosas sorprendentes? ¿Cuándo acontecerán todas estas cosas? ¿Cuándo será el final de estas cosas sorprendentes? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? La pregunta tiene una respuesta. ¿Cuándo? ¿A qué se está haciendo referencia la pregunta? ¿Cuál es la respuesta que debiéramos de esperar ante esta pregunta? ¿Cuándo será el fin de estas cosas sorprendentes? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? La respuesta, como los truenos en el monte del Sinaí, se responde
en el primer versículo del capítulo 12 de Daniel. En aquel tiempo. ¿Recuerdan? La pregunta es, ¿cuándo será el fin de estas cosas sorprendentes? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? La pregunta es, ¿cuándo será aquel tiempo? ¿Cuándo se levantará Miguel? ¿Cuándo? Daniel 12:1 comienza en aquel tiempo. En aquel tiempo se levantará Miguel. En aquel tiempo habrá tiempo de angustia. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. En aquel tiempo habrá una resurrección de los justos. En aquel tiempo otros resucitarán para muerte. Daniel no había entendido la visión. Y a Daniel se le dice, cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Ciérralo. Y como él no lo entiende, la pregunta es, ¿cuándo ocurrirán todos estos eventos? ¿Cuándo será el fin de estas cosas sorprendentes? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo? En definitiva, ¿cuándo se levantará Miguel? ¿Cuándo habrá ese tiempo de angustia? ¿Cuándo será libertado tu pueblo? Y el varón vestido de lino, nuestro amante Salvador, no se queda callado. Leemos en el verso 7 del mismo capítulo 12 de Daniel. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esta profecía no tiene nada que ver con Daniel 7:25. Está hablando de la misma clase de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. No tiene nada que ver, porque la misma profecía, el mismo versículo, como lo vamos a ver en este desarrollo, echa por tierra la teoría de que esto fuera pasado. Está hablando de un tiempo futuro, una persecución que no ha pasado todavía. Es cierto que nuestro amante Salvador, ante la pregunta, ¿cuándo será el fin de estas cosas sorprendentes? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo? ¿Cuándo se levantará Miguel? ¿Cuándo habrá ese tiempo de angustia? ¿Cuándo será libertado tu pueblo? ¿Cuándo habrá la resurrección, unos para vida eterna y otros para muerte eterna? ¿Cuándo? La respuesta es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Viene ahora la interpretación literal de esta profecía. Tiempo significa un año. Tiempos en plural, 2 años. Medio tiempo significa medio año. La profecía nos habla de un período de tiempo de 3 años y medio. 3 años y medio es igual que 42 meses. Es lo mismo que 1260 días. Si bien es cierto que Daniel 7:25 nos habla acerca del mismo periodo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, aquello fue pasado, pero esta profecía del capítulo 12 de Daniel, todo es futuro, porque el mismo versículo 7 nos lo aclara. Dice así: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo? ¿Ha sido ya dispersado el pueblo santo a nivel mundial? ¿Ha sido el pueblo apartado para Yahweh?
ha sido perseguido ya en el mundo entero. ¿Ha habido ya esa persecución contra el pueblo de Yahweh en el tiempo del fin? No, ¿verdad que no? ¿Por qué no? Porque todavía no se ha impuesto la marca de la bestia. No se ha impuesto todavía el nuevo orden mundial. No se ha impuesto todavía la ley dominical. No se ha impuesto todavía el 666, que es la marca de la bestia, que va en contraposición con el sello del Creador. Por lo tanto, si no ha ocurrido todavía esta última persecución a nivel mundial, quiere decir que estos tiempos de Daniel 12:7 son tiempos que tienen que ocurrir ahora, en este tiempo futuro, en este tiempo del fin. Y está hablando de períodos literales. Está hablando de períodos de 1260 días de persecución literal. Nada de años, nada de tiempos proféticos, tiempos literales. Porque vuelvo a leer todo el pasaje y me gustaría que usted lo volviera a leer y que lo pudiera también visualizar para que usted pudiera estar también unido con nuestro mensaje. Allí en el verso 7 nos dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que el fin de estas maravillas, el fin de estas cosas sorprendentes, el fin de que en aquel tiempo se levantará Miguel, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, en aquel tiempo habrá un tiempo de angustia, en aquel tiempo habrá una resurrección, unos para vida eterna y otros para muerte eterna, será después de un tiempo, de tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, cuando se termine la persecución contra el pueblo santo en todo el mundo. El levantamiento de Miguel, la salida del Mesías, la salida de nuestro mediador del lugar santísimo del santuario celestial. En aquel tiempo se levantará Miguel. Solamente podrá ocurrir cuando haya terminado el tiempo de gracia para toda la humanidad. Solamente Él se levantará cuando, de acuerdo a los tiempos que Yahweh tiene, haya concluido, haya terminado la dispersión del poder del pueblo santo, tal como hemos leído en este verso 7 del capítulo 12 de Daniel. Si no ha habido todavía la última persecución a nivel mundial, si no ha habido todavía esa imposición de la marca de la bestia, si no ha habido todavía esa ley dominical a nivel mundial que obliga a todo el mundo a trabajar de lunes a sábado para violar el 4º mandamiento y respetar el sello de autoridad de Roma, como es la marca de la bestia su domingo, si no se ha impuesto todavía, el verso 7 de este capítulo 12 de Daniel nos habla de un tiempo futuro, porque todavía no ha habido la persecución a nivel mundial. Por mucho que digan, por mucho que se contradigan, por mucho que argumenten, si todavía no ha ocurrido esta última persecución a nivel mundial, si todavía no ha sido dispersado a nivel mundial el poder del pueblo santo, estas cosas no pueden cumplirse. Por lo tanto, quiere decir que esta persecución de 1260 días, de 3 años y medio, de 42 meses, deben ser considerados tiempos literales, considerados al mismo tiempo tiempos futuros. Porque veamos también otro tiempo, igual que este, que hallamos en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 5. Allí leemos:
que esta primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, bestia es diferente a cuerno, amigo y amiga que me escucháis. Cuerno es un poder que puede ser político o religioso. Es decir, la definición de cuerno significa un poder político o religioso. El cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel era cuerno porque solamente podía usar la religión. No tenía poder político para perseguir. Para perseguir tenía que hacer convenios, tenía que hacer contratos con los gobernantes de diferentes lugares de Europa para perseguir a aquellos que no querían obedecer las falsas enseñanzas de Roma. Pero en el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de una bestia, y nos habla de una bestia en el tiempo futuro que ya apareció. Una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas, 7 montes sobre los cuales se sienta la iglesia, las 7 colinas de la ciudad de Roma. Indica claramente dónde estaría ubicada esta bestia en el tiempo del fin. 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes. 7 gobernantes estarían gobernando a esta iglesia que dejó de ser cuerno pequeño para convertirse en el año 1929 en la bestia, porque entonces se le dio poder también como político. La Iglesia Católica es líder, una iglesia, ¿verdad? Su representante visible, conocido a nivel mundial como Papa, es líder de una iglesia que gobierna el mundo entero y además es jefe de un Estado totalmente independiente dentro de la ciudad de Roma. Por lo tanto, el cuerno que solamente antes tenía un poder, el religioso, desde el 11 de febrero de 1929 dejó de ser cuerno para convertirse en bestia, y esta bestia dice que tenía 7 cabezas. Y que Satanás le dio su poder, trono y grande autoridad, como también lo compartimos cuando estuvimos desarrollando el capítulo 13 de Apocalipsis, como usted lo puede ver en el verso 2. Pero haciendo referencia a una persecución en el tiempo del fin, nos dice allí en el verso 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses. 42 meses es lo mismo, 3 años y medio, 1260 días literales. Debemos comenzar a entender profecías, amigo y amiga que me escucha. Debemos comenzar a entender profecías que son para este tiempo del fin. Negar que el capítulo 12 es futuro. Negar que va a haber otra nueva persecución terrible, terrible, porque vamos a ser perseguidos a nivel mundial. Y no podemos estar huyendo de lugar a lugar porque vamos a estar siendo perseguidos. Va a tener que depender de la fe que tengamos de nuestro Creador para estar viviendo en los campos, porque en las ciudades va a ser imposible vivir. Y esto no ha ocurrido porque antes uno podía ir a cualquier lugar y mientras no venía la orden de busca y captura, uno podía vivir tranquilamente, podía estar camuflado. En este tiempo futuro no, porque todos los cuernos, todos los reinos, todos los poderes, todos los gobernantes, como lo vamos a ver en este desarrollo de hoy, van a dar a la bestia su poder para perseguir, para matar. Y esto no ha ocurrido, amigo y amiga que me escuchas. Si no ha ocurrido, estamos diciendo que el capítulo 13 de Apocalipsis también es presente futuro, no pasado. Es hora de que despertemos.
Es hora de que pidamos sabiduría. Es hora que podamos entender las profecías para el tiempo del fin. Es hora que despertemos, como dice Pablo a los romanos. Y ahora, conociendo el tiempo, es hora de despertarnos del sueño. Porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Para que resplandezcamos, amigo y amiga que me escuchas, y podamos compartir en un mundo de tinieblas las hermosas profecías y los eventos que muy pronto van a acontecer sobre la tierra. Capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de una bestia, de un poder político y religioso, es decir, dos poderes. El cuerno solamente era uno. Y a esta bestia, a este poder político y religioso, Satanás le da su poder, su trono y grande autoridad, tal como recordamos. Usted lo puede ver en el verso 2 del capítulo 13, y le da su poder, su trono y grande autoridad, precisamente para engañar al mundo entero, para engañarte a ti, si fuera posible, amigo y amiga que me escuchas. Y en el tiempo del fin, le va a dar poder, como dice el verso 5, que me gustaría volver a ver el versículo en pantalla, para que usted también se ubique con nosotros. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, tiempo, tiempos y medio tiempo, es decir, 1260 días, tal como lo hemos desarrollado en el capítulo 12 del libro de Daniel. Además, hay una profecía en el libro de Malaquías para el tiempo del fin. En el capítulo 4, verso 5 de este libro profético también por excelencia, el último libro del Viejo Testamento, hallamos la profecía muy importante. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Y en este tiempo del fin, Yahweh de los ejércitos, el creador del universo, el Elohim de Israel, el Elohim de los vencedores, en este tiempo del fin, Él va también a enviar a hombres y mujeres con el espíritu y el poder de Elías, precisamente para preparar al Salvador, un pueblo que esté bien dispuesto para recibirle. Y si la profecía indica para el tiempo del fin que Yahweh tiene que enviar a Elías, a hombres y mujeres que tengan el espíritu y el poder de Elías, vamos a abrir lo que leemos en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 18, en Lucas, capítulo 4, verso 25, y Santiago, capítulo 5, verso 17, para que entendamos que son tiempos literales. Elías fue perseguido por 3 años y medio. Literales. Nos dice así la Escritura: vive Yahweh, Elohim de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Sigue diciendo la Escritura en Lucas capítulo 4, verso 25, y en Tiago 5, 17, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Elías le dijo a Acab que por 3 años y medio no iba a llover sobre Israel por causa de sus pecados y por causa del pecado del pueblo. 3 años y medio literales. Recuerda la profecía: he aquí yo os envío al profeta Elías. En el tiempo del fin, Yahweh va a enviar de nuevo a hombres y mujeres con el espíritu y el poder de Elías para hacer la misma obra de Elías
Y si Elías fue perseguido por 3 años y medio, 3 años y medio significan 42 meses, significan 1260 días. ¿Entiendes, mi querido hermano y hermana que me escuchas? ¿Entiendes que el capítulo 12 de Daniel, los tiempos de Daniel son tiempos todos futuros? Vamos con una pequeña pausa y regresamos enseguida con todos y cada uno de ustedes. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y volviendo de nuevo con este capítulo profético futuro por excelencia, como es la profecía del capítulo 12 de Daniel, que repito, para poder entender Daniel, hay que acudir también al Apocalipsis, y para poder entender el Apocalipsis debo de entender Daniel. 2 libros que se complementan en uno solo. Entender un libro me lleva a entender el otro. No entender Daniel, nunca entenderé Apocalipsis. ¿Entiendes? Primero hay que entender Daniel para poder después entender la revelación del Apocalipsis. Pero si no entiendo Daniel, nunca podré entender el Apocalipsis. Así como vemos que habrá una persecución, una dispersión del poder del pueblo santo, como hemos leído en el versículo 7 del capítulo 12 de Daniel, y entonces, a la conclusión de ese periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo, a la conclusión de ese periodo literal de 1260 días, 3 años y medio, 42 meses, a la conclusión de ese tiempo, entonces, en aquel tiempo se levantaría Miguel. En el capítulo 13 de Apocalipsis, en el verso 15, nos habla también algo que haría la segunda bestia, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica. El protestantismo apóstata, el falso profeta. Recuerden, los Estados Unidos de Norteamérica está siendo gobernada por dirigentes que han sido elegidos por causa de la religión. El mundo protestante subió a Obama al poder. El mundo protestante subió a George Bush, hijo, al poder. El mundo protestante está imponiendo al gobierno norteamericano el día de descanso dominical. Ya las 2 bestias están unidas. El Papa con Obama están unidos. Desde el gobierno de Ronald Reagan en los Estados Unidos de Norteamérica, ahí comenzó la unidad de las 2 bestias de Apocalipsis capítulo 13. Pero en este tiempo del fin,
el presidente del gobierno norteamericano, influenciado por la presión política que va a tener, influenciado también por la crisis económica, por la crisis a nivel mundial, por la crisis política, todo, juntamente con la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, el sistema papal, juntamente con ellos, van a imponer un decreto de muerte. Y ese decreto de muerte va a ser la marca de la bestia. Va a ser, en primer lugar, una persecución. Volvemos a leer Apocalipsis capítulo 13, verso 15. Dice así la Sagrada Escritura, que esta segunda bestia, ese falso profeta, ese protestantismo apóstata, ese falso profeta, dice en el versículo 15, y se le permitió infundir a esta bestia de Apocalipsis capítulo 13, a los Estados Unidos de Norteamérica, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto no ha ocurrido, amigo y amiga que me escuchas. Esto no ha ocurrido. Si esto no ha ocurrido, está haciendo referencia que todo lo que es el capítulo 13 de Apocalipsis también era futuro. Que no terminó todo en el año 1798 como algunos quieren hacerlo entender, o como algunos quieren hacerlo imponer. Recordemos que Daniel dice que los entendidos entenderán, comprenderán y resplandecerán. Apocalipsis comienza: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. Dichoso, feliz, ¿verdad? Aquellos que escudriñan Daniel y Apocalipsis. Aquellos que entienden las verdades para este tiempo del fin. Verdades que son tan impopulares que la gran mayoría no quieren aceptarlas. Pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema no es convencerle a usted de un error. No. Nuestra misión es presentar un escrito está. Y dejar que el verdadero Espíritu haga la obra en su corazón, como lo hizo también con el mío, y lo sigue haciendo a cada momento. Esa es la misión del verdadero Espíritu: convencerme de pecado, de justicia y de juicio, para llevarme a la verdad, porque a través de la verdad puedo obtener la santificación. El propio Salvador así lo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17, ¿verdad? Es a través del estudio de la Sagrada Escritura, es a través del estudio de la Escritura, a través del estudio de la profecía, a través del estudio de Génesis hasta Apocalipsis, que al ir aceptando las verdades para este tiempo del fin, deben producir en nosotros un cambio de carácter, un cambio de todo, para que podamos alcanzar la santidad a través de la verdad que encontramos en la Sagrada Escritura. Porque también dijo y escribió el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, verso 14, porque sin santidad nadie verá al Salvador. Y hoy la mayoría hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, pero no hablan de arrepentimiento, no hablan de conversión, no hablan de santidad, no hablan de profecías, no hablan de persecución, no hablan del nuevo orden mundial, no hablan de la ley dominical, no hablan de los tiempos que faltan todavía por ocurrir hasta que aparezca el Salvador en las nubes de los cielos. ¿Predicaría lo mismo si estuviese aquí el Salvador?
¿Predicarían lo mismo si estuviese Juan el Bautista predicando en lugar de ellos? ¿Predicaría lo mismo el apóstol Pedro si estuviera en su lugar? Predicó lo mismo en Isaías, Jeremías, Zacarías, Malaquías. Predicaron los santos hombres de ayer estos mensajes tan populares que la gente dice, qué lindo predicó, pero siguen pecando, siguen transgrediendo la ley y siguen sin entender nada, porque no se explica la Sagrada Escritura, no se enseña, solamente se balbucea, solamente se habla, pero no hay conversión, no hay un nuevo nacimiento, no hay una vida nueva que pueda cautivar los corazones de las personas que están deseando ver y escuchar algo que realmente les haga despertar del sueño de la muerte. Volvemos a leer Apocalipsis capítulo 13, verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Imagen significa una copia de la bestia. Si es imagen de la bestia y la bestia impuso el cambio del día de reposo del sábado al primer día de la semana, domingo, día del venerado Señor Dios Sol, la segunda bestia le hace una imagen, una copia a esta bestia, imponiendo la adoración en lugar del día de reposo sábado, el primer día de la semana, día que la Iglesia Católica Apostólica Romana, en los tiempos de Constantino el Grande, en el año 321, comenzó ya a cambiar el sábado al domingo con la primera ley dominical en aquella fecha. Va a haber un decreto de muerte. Va a haber un decreto de muerte porque dice la Escritura que hiciese matar a todo el que no la adorase. Un decreto de muerte a nivel mundial. Antiguamente hubo una persecución en Europa, en la vieja Europa. Y el europeo perseguido, el español que era perseguido, podía huir de lugar a lugar. Si vivía en Sevilla, podía ir a Almería, o podía ir a Córdoba. Si vivía en Barcelona, podía ir a Tarragona, a Lérida, a Gerona, a Zaragoza, a Valencia, cruzar los Pirineos y pasar a Andorra o a Francia. Y tenía libertad para moverse. Pero en este tiempo del fin, no, amigo y amiga que me escuchan. La segunda bestia va a imponer un decreto de muerte a nivel mundial, obligando para que todo el mundo adore a la bestia. ¿Y cómo uno va a adorar a la bestia? ¿Cómo uno va a adorar a la imagen de la bestia? ¿Cómo? Guardando el primer día de la semana, guardando el día del sol, guardando el domingo. Y tanto la Iglesia Católica como ese falso profeta, ese protestantismo apóstata, ellos siguen haciéndole una imagen a esta bestia, a esta Iglesia Católica Apostólica Romana, y juntos, la religión, junto con la política, la segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, promulgarán un decreto de muerte contra todos aquellos que no adoren a la bestia ni a su imagen. Contra todos aquellos que no querramos hoy guardar el falso día de reposo el domingo en lugar del verdadero día de reposo, de acuerdo al mandamiento que es el Sabbat, el sábado. La Escritura así nos lo indica. Por lo tiempo, si esto no ha ocurrido todavía, quiere decir, amigo y amiga que me escuchas, que tanto el capítulo 12 de Daniel como el capítulo 13 de Apocalipsis, estamos hablando de profecías de un tiempo futuro, profecías que pronto
van a tener el inicio de su cumplimiento. Y en el capítulo 17 del mismo libro de Apocalipsis, en el versículo 12 y 13, hallamos también lo siguiente. Y escuchen bien, está haciendo referencia a esa primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, que tiene sobre su cabeza las 7 cabezas y los 10 cuernos. Si es para el tiempo del fin, no tiene nada que ver con los 10 cuernos de la vieja Europa, porque de aquellos 10 cuernos de la vieja Europa, cuando cayó derrotado el Imperio Romano y surgió de aquel imperio lo que hoy es la vieja Europa, aquellos 10 reinos que fueron sacados del Imperio Romano, recordamos que la profecía indicaba que 3 de ellos iban a ser eliminados: érulos, vándalos y ostrogodos, ¿verdad? Por lo tanto, no hay 10 cuernos para el tiempo del fin. Los 10 cuernos de Apocalipsis capítulo 13 nos lo revela el capítulo 17 del mismo libro de Apocalipsis. Y nos dice así el verso 12: los 10 cuernos que has visto, los 10 cuernos que lleva la bestia, los 10 cuernos de esa Babilonia la grande, la madre de las rameras, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Entiendes? Veamos de nuevo el versículo para que usted lo vaya leyendo también, amigo y amiga que me escuchas. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. No me digas, ¿acaso no recibieron los reyes de Europa poder para perseguir en los tiempos de la Inquisición? Claro que sí. Ellos fueron los que persiguieron. El problema es ubicar la profecía en un tiempo y ubicar otra profecía en este tiempo futuro. Si los 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis 13 no han recibido todavía reino, no han recibido poder, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, me está dando a mí a entender que estos 10 cuernos que has visto, que aún no han recibido el reino, está hablando de la distribución del mundo con el nuevo orden mundial. Las 10 comunidades que va a haber en todo el mundo, los 10 gobiernos a nivel mundial. Latinoamérica es uno de ellos. América del Norte y Canadá es otro. Ya lo estuvimos compartiendo, amigo y amiga que me escuchas, cuando estuvimos desarrollando el capítulo 13 de Apocalipsis. Este verso 12 del capítulo 17 de Apocalipsis es la confirmación del nuevo orden mundial. 10 cuernos que has visto son 10 reyes, 10 gobiernos políticos que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora yo pregunto, ¿para qué recibirán poder? ¿Para qué recibirán autoridad, amigo y amiga que me escuchas? El verso 13 así te lo aclara. Estos, es decir, los 10 cuernos que todavía no han recibido reino, pero que en un tiempo futuro recibirán poder como reyes juntamente con la bestia, el verso 13 dice que estos tienen un mismo propósito. Cuando el nuevo orden mundial se instale, cuando el nuevo orden mundial se ubique, en un momento de ese nuevo orden mundial,
dice que estos 10 cuernos, estos 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que lo recibirán y recibirán autoridad juntamente con la bestia, dice el versículo 13, que volvemos a leer, juntamente con el 12 de Apocalipsis, sí, dice, estos tienen un mismo propósito. Es decir, la bestia, la Iglesia Católica, el falso profeta y el mundo entero, cuando se haya impuesto el nuevo orden mundial, que significa una sola iglesia, una sola religión, una sola política, un solo ejército, una sola moneda, una dictadura a nivel mundial, todo el mundo entregará su poder a la bestia. ¿Para qué? Para que la bestia haga lo que quiera hacer. Para que imponga la marca de la bestia. Para que imponga un decreto de muerte. Porque todo el mundo le va a dar el poder al Papa. El Papa va a ser el gobernante a nivel mundial. Y este Papa aparentemente bonachón se ganó con su falsa simpatía el cariño del mundo entero. Pregúntenle a los argentinos cuando era cardenal cómo era. Pregúntenle a las personas que estaban necesitadas. Pregúntale a las madres de Mayo, ¿qué hizo este hombre por ayudar a encontrar a sus familiares desaparecidos en la dictadura? Pregúntenle qué hizo él apoyando la dictadura militar de Argentina. Pregúntenle a los argentinos y los argentinos le dirán quién era verdaderamente este hombre. Ahora, como papa, es el papa de los pobres. Y en Argentina no ayudaba a un pobre. ¿Te das cuenta lo que cambia? ¿Te das cuenta el carisma de una persona cuando llega ahí arriba lo que cambia? ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con el rol de la profecía. Satanás engaña al mundo entero. ¿Cómo lo engaña? A través de estos personajes que dirige la Iglesia Católica Apostólica Romana. Engaña al mundo entero para imponer en este tiempo del fin la ley dominical, el nuevo orden mundial, la marca de la bestia, el 666, y aquel que no la quiera adorar, aquel que no quiera guardar el domingo en lugar del verdadero día de reposo, recibirá un decreto de muerte precisamente para que renuncie a su fe en guardar el día de reposo, el verdadero sábado en lugar del domingo. Ahora, la reflexión final, porque estamos ya llegando ya al final del tema de hoy, es si Daniel habla de unos tiempos futuros, si Apocalipsis capítulo 13 nos habla de tiempos futuros, si en los dos nos habla de una persecución que va a haber contra el pueblo santo, contra aquellos que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua, contra aquellos que guardan el verdadero día de reposo, el Sabbat hebreo, el sábado castellano. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar tú, amigo y amiga que me escuchas? ¿Cuál será la decisión que podré tomar yo también cuando me encuentre frente a frente ante un arma que me quiera matar, por decir que el verdadero día de reposo es el sábado en lugar del domingo? ¿Tendré yo fe para enfrentarme ante la muerte o renunciaré a mi fe? Ese es un dilema que nadie sabe hasta que somos enfrentados con la realidad de lo que sabemos. Por eso hay que seguir escudriñando la Escritura, hay que seguir pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos dé fe, para ir avanzando por fe, paso a paso en nuestro caminar, para que nuestra fe vaya siendo aumentada, vaya siendo robustecida, y cuando venga lo que tenga que venir, si tenemos que entregar la vida como Juan el Bautista, entreguémosla. Habremos dejado de sufrir y sabremos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. La decisión tuya hoy, amigo y amiga que me escuchas. ¿Qué vas a hacer con tu vida?
¿Seguirás con los muchos siendo engañados? ¿O te unirás con ese pequeño remanente, con esa manada pequeña, para que en la unidad sigamos proclamando los mensajes, las verdades para este tiempo del fin? Concluyo postrándome para poder tener la oración de despedida. Gracias, Padre Celestial, porque a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu nos das sabiduría para poder entender la profecía que recién terminamos de presentarla, deseando, Padre, que seas tú, a través de tu Hijo, por medio de tu Espíritu, quien siga sensibilizando los corazones de la audiencia, que siga sensibilizando los corazones de todos aquellos que posteriormente vayan a estar visualizando este tema, juntamente con todo lo que aquí compartimos cada día de la semana, para que sea todo de bendición conforme a tu voluntad. Permite, oh Yahweh de los ejércitos, en tu infinita misericordia, seguir haciendo tu obra, para que tu verdad sea presentada y tu pueblo, las almas fieles, aquellos hijos tuyos que tú todavía tienes en diferentes lugares, puedan recibir poder, sabiduría, fuerza de voluntad para tomar decisiones importantes en sus vidas y prepararnos todos juntos para ese encuentro contigo, uniéndonos como un solo pueblo, uniéndonos como un solo rebaño, teniéndote a ti como nuestro único pastor. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias por vuestra sintonía y les esperamos en nuestro próximo programa. Hasta mañana. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.